Perfecto, buenos días para todos. Mi nombre es Federico Moreno, soy residente de segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y el día que vamos a tratar el día de hoy es estrías angioides. Entonces, como a modo de introducción, este término fue descrito inicialmente en 1889, fue hecho por Doing y fue por hemorragias que se encontraron en los ojos después de un traumatismo contundente que sufrían los diferentes pacientes. Y el término se originó como, o lo definieron como unas líneas irregulares y radiantes que se extienden desde el nervio óptico a la retina periférica. Y estas estrías angioides los llamaron de esta manera por la apariencia oftalmoscópica de las líneas que se presentaban en el fondo de ojo, que eran similares a las de los vasos sanguíneos. Y cuando se empezaron a hacer cortes histopatológicos de estas lesiones que presentaban estos pacientes, encontraron que se representaban unas dehiscencias irregulares en el colágeno y en la parte elástica de la membrana de Bruch, que como sabemos es la capa más interna de la coroides. Entonces, desde el nivel histopatológico, las estrías angioides son rupturas irregulares descritas que estaban en la membrana de Bruch, como les decía previamente, y a menudo se asocian con cambios o atrofia del EPR suprayacente y una degeneración calcificada. Y se ha propuesto una teoría para el desarrollo de estas y es un mecanismo dual, en el cual inicialmente está descrita una anomalía primaria en las fibras de estas membranas y segundo, que hay mayores depósitos de sales metálicas a este nivel o una tendencia, digamos, creciente en, a su posición patológica. También estas deposiciones de calcio hace que se vuelva más frágil la membrana de Bruch y esto hace que se nos produzca una rotura coroidea. Y en los estudios que se han realizado desde el punto de vista inmunohistoquímico muestran una importante deposición de calcio e infiltración del tejido vascularizado por encima del epitelio pigmentario de la retina desde la membrana de Bruch en el área de las neovascularizaciones coroideas que se van a formar en estos pacientes, como veremos más adelante, y principalmente pues en estos ojos con estas estrías angioides. También en este nivel se han encontrado metaloproteinasas tisulares, específicamente la 9. Esto lo han encontrado en altas concentraciones en la membrana de Bruch y esto induce que se lleve a una destrucción de la membrana basal y a la angiogénesis a este nivel. Eh, en las primeras etapas hay roturas parciales de la membrana de Bruch que va a estar engrosada y también esto nos va a llevar a una calcificación y un adelgazamiento del EPR y posteriormente llegamos hasta un espesor total del puente de Bruch que se va a reflejar, que se va a reflejar en una atrofia de la coriocapilar del EPR y de los fotorreceptores. Entonces lo que hacemos con todo este proceso es que lo que vemos aquí normalmente, que es la arquitectura normal, es que se vaya deformando y que se llegue a la neovascularización coroidea y adicionalmente, pues con el tiempo puede llegarse a dar un sangrado a este nivel. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Podemos tener una proliferación fibrovascular desde la coroides a través de la ruptura de la membrana de Bruch y todo esto va a resultar en una neovascularización coroidea y también en una cicatriz disiforme. Y todo este proceso generalmente pues va a resultar en una pérdida repentina de la visión que puede ser secundaria a una lesión serosa de la lesión que se está presentando a este nivel o de los cambios de los cuales hacía descripción previamente, a un desprendimiento hemorrágico alrededor de la neovascularización coroidea o también puede ser secundario después o posterior a un traumatismo leve. Aquí tenemos algunas condiciones sistemáticas asociadas y mencionaremos algunas para ampliar pues algunas de las más significativas más adelante. Entonces vemos todas las causas que están relacionadas con las estrías angioides, como son el pseudosantoma elástico, el síndrome de Goldbach-Strandberg, la osteitis deformante, como es la enfermedad de Payet, el síndrome de Ehlers-Danlos, la acromegalia, síndrome de Marfan, anemia de células falciformes, talasemias, esferocitosis, la anemia hemolítica adquirida, la hemocromatosis, la hipertensión, la diabetes, entre muchos otros. Y como mencionaba también previamente, pues el trauma no va a ser algo menor.
Entonces, en un gran estudio que realizaron y que se hizo el diagnóstico sistémico asociado en 50 pacientes que presentaban estrías angioides, se encontró que de estos pacientes un 50% tenían una afección sistémica relacionada, donde 17 de esos 25 fueron diagnosticados con el pseudosantoma elástico, 5 de ellos tenían enfermedad de Payet y 3 de ellos tenían anemia de células falciformes. Y la mitad de los pacientes restantes que tenían estrías angioides dentro de ese estudio no se les encontró una enfermedad sistémica asociada. Y la asociación sistémica más común de las estrías angioides, pues como les decía, el pseudosantoma elástico. ¿Qué va a pasar en él? Que hay una generación de fibras elásticas y los pacientes van a tener alteraciones de diferentes sistemas, como van a ser el dermatológico. En los cambios en piel van a ser unos pacientes que cursan con que son algunas pápulas como perladas y que pueden llegar a ser confluentes y dan la apariencia en la piel de tener como piel de gallina. Esto es principalmente en el cuello, en algunos pliegues, como puede ser en los pliegues, como puede ser detrás de la rodilla, en la zona del codo, o también pues, se puede ver de forma generalizada. A nivel gastrointestinal y cardiovascular se ven diferentes alteraciones, principalmente de la vasculatura de estos órganos, que nos pueden llevar a diferentes tipos de infartos en cualquiera de estos sistemas y adicionalmente también a diferentes sangrados. Y en los tejidos oculares, pues básicamente lo que se presenta son las estrías angioides de las cuales estamos ah, hablando. Y el pseudosantoma elástico se presenta entre el 59 al 87% de los pacientes que se presentan a nuestros servicios con estrías angioides y por eso pues es importante tenerlo en cuenta para poderlo interrogar y para que estos pacientes pues derivarlos a los especialistas que sean pertinentes para el estudio complementario. Entonces, en el pseudosantoma elástico, el principal hallazgo va a ser la degeneración de las fibras elásticas del tejido conectivo y esto va a estar, y esto va a estar seguido de un de un depósito secundario de calcio. Entonces, además de las estrías angioides, vamos a tener pues la piel como de naranja de la que hablábamos previamente, la distrofia pigmentaria reticular que puede llegar a afectar la mácula, las lesiones atróficas del EPR y las drusas del nervio óptico, que se ven el 21% de estos pacientes y que tienen estrías angioides. Cuando tenemos 20 años postdiagnóstico, desde reciente que se ha hecho pues como el diagnóstico en esos pacientes, generalmente que lo hacen a una edad temprana o media, esos pacientes van a desarrollar estrías angioides en casi todos los casos, sin ninguna excepción. Y por eso siempre hay que ir a buscarlas y deben estar en un seguimiento continuo por parte de oftalmología. En la enfermedad de Payet se puede presentar una calcificación extensa de la membrana de Bruch y de esas estrías angioides, la neovascularización coroidea y cicatrices disiformes. 10% de estos pacientes con la enfermedad de Payet avanzada van a desarrollar estrías angioides. Y en la anemia de células falciformes, algunos estudios identificaron depósitos de calcio significativos, de los cuales hablamos previamente, similares a los de la membrana de Bruch mediante esas técnicas de inmunohistoquímica y de microscopía electrónica. Y hay presencia de complejos de hierro y calcio a nivel de la membrana, como se sugirió anteriormente, como la etiología de las estrías angioides en pacientes con hemoglobinopatías. Sin embargo, estos estudios patológicos no demostraron un aumento de la posición de hierro en la membrana de Bruch. Y en comparación con el pseudosantoma elástico, hay una menor proporción de pacientes los cuales que desarrollan neovascularización coroidea y pérdida visual posterior, pues secundaria a las lesiones que se están generando en la retina. Para hablar un poco de las manifestaciones oculares y la evolución clínica de estos pacientes, lo primero será decir que las estrías angioides generalmente se originan en el nervio óptico y pueden irradiarse para rodearlo de una manera concéntrica y vamos a tener unas líneas que van a ser irregulares y que pueden llegar a ser de un ancho variable. Estas líneas subretinales van a variar en su diámetro, pueden ser poco más pequeñas, desde 50 hasta 500 micras,
y su color va a ser variable. ¿Y esto de qué va a depender? De la pigmentación que tenga el individuo en el fondo de ojo específico, y esto también va a ser derivado pues, de su raza. Eh, y tener en cuenta que se va a ver de un color marrón en los individuos que tienen una pigmentación más oscura y como veremos más adelante, pues estos temas de la pigmentación y de las razas puede ser un poquito importante para la parte del diagnóstico. Dentro de la literatura que revisé, encontré este caso, es de una mujer asiática de unos 63 años que tenía adicionalmente, tenía como diagnóstico un pseudosantoma elástico que tiene las estrías, que tiene estrías angioides. Y podemos ver unas imágenes de campo amplio donde vemos pues como con las rayas, igual como las lineecitas más oscuras a todo este nivel aquí en periferia, lo que serían las estrías angioides que se irradian desde el disco óptico. Y lo que podemos ver adicionalmente es que esta paciente fue sometida a un tratamiento con láser y con anti-VEGFs, lo cual obviamente pues ampliaremos más adelante. Y lo que podemos ver en las imágenes inferiores son imágenes de autofluorescencia del ojo, donde se pueden ver pues las estrías angioides que presentaba esta paciente y ya pues como había mejorado pues un poco con respecto a su estado inicial y que ya estaban entrando en una fase cicatricial. Tenemos que tener algunas consideraciones adicionales con las estrías angioides y es que estas no han sido descritos en recién nacidos y son muy pocos los casos que están reportados en menores de 10 años. Estas permanecen en el tiempo y generalmente no involucionan, no regresan, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que pueden aumentar en su longitud y ancho. Y que también adicionalmente podemos tener otras nuevas lesiones que pueden formarse adyacentes a las lesiones antiguas y que con el tiempo tener en cuenta que el epitelio pigmentario de la retina, la corocapilaris adyacente, pueden desarrollar una atrofia. Esta atrofia es importante porque nos puede llevar a una pérdida visual asociada y tener en cuenta que la mayoría de los pacientes son asintomáticos a menos de que la mácula esté comprometida. Cuando los pacientes se van a presentar con metamorfopsias y visión borrosa, que tengan una ruptura traumática de la membrana de Bruch. No tiene que ser un traumatismo importante, está descrito que inclusive con golpes leves estos pacientes pueden llegar a tener rotura de estas y que se dé la neovascularización coroidea. Teniendo en cuenta esto, veamos estas imágenes que tenemos aquí a continuación. Es otro caso dentro de los que revisé de una mujer caucásica de 86 años a la cual se le encontró estrías angioides y vemos cómo se encuentra una cicatriz disiforme en la mácula de ambos ojos con una neovascularización coroidea y hemorragia subretiniana asociada en la retina nasal periférica, principalmente lo que vemos en el ojo izquierdo. Y en la geografía con fluoresceína vemos los cambios pigmentarios extensos y la cicatriz disiforme que se encuentra en el ojo derecho de esta paciente. Esta paciente de este caso que estamos revisando aquí inicialmente, ya decir que fue sometida a múltiples inyecciones de terapia con antiangiogénicos, específicamente el bevacizumab, y ella se presentó inicialmente el servicio con una agudeza visual de 20/100, que posterior al tratamiento terminó en un 20/60. Eso para su ojo derecho, el ojo izquierdo no tuvo tan buena respuesta y su agudeza visual final fue de 20/400. Entonces, los pacientes pueden presentar roturas de la membrana de Bruch por lesiones leves de la cabeza o en los ojos, cualquier golpe, trauma, eh, de cualquier tipo, como les mencionaba previamente, esto es debido a la fragilidad que tiene esa membrana, la cual ya está clasificada. Y la rotura de la membrana de Bruch después de un traumatismo nos va a llevar a hemorragias subretinianas y tener en cuenta que el 15% de los pacientes con estrías angioides desarrollan una pérdida significativa después de un después de un traumatismo leve. Por eso soy enfático en ello como para resaltar como la fragilidad que tienen estos tipos de vasos y que no es necesario pues un traumatismo importante.
Dentro de las complicaciones, la complicación más común y significativa de las estrías angioides es el desarrollo de la neovascularización coroidea. Eh, esta por general es bilateral, asimétrica y ocurrirá entre 72 a 86% de los ojos con estrías angioides. Y hay un intervalo de aproximadamente 18 meses entre el desarrollo del ojo inicial que se encuentra comprometido y el contralateral. Los pacientes con pseudosantoma elástico tienen un mayor riesgo de desarrollar una neovascularización coroidea en comparación con los pacientes que presentan otras enfermedades sistémicas. Y a los 50 años, mayoría de los pacientes con pseudosantoma elástico van a tener una agudeza visual menor a 20/200. La atrofia correretinana geográfica va a ser otra causa de pérdida visual en los pacientes que se presentan con pseudosantoma elástico, y la neovascularización coroidea causa pérdida visual en los ojos pues, con pseudosantoma elástico por todas las cosas pues, que hemos mencionado previamente. Y lo que vemos en la imagen que les presento en las diapositivas es una imagen de una hiperfluorescencia marcada que coincide con las áreas pues, que están comprometidas con las estrías angioides y que tienen una localización próxima a la fobia, y que estos cambios son compatibles con una neovascularización coroidea a este nivel. Entonces, en una serie que revisé 8 de 41 pacientes, de 41 ojos, es decir, el 20% de la muestra de ojos examinados con el pseudosantoma elástico, demostraron una atrofia cororretinánea geográfica, con un crecimiento de esta atrofia similar al de la degeneración macular relacionada con la edad, y también se encontró una distrofia de patrón en el 46 al 59% de los ojos con el pseudosantoma elástico. En cuanto a la imagenología y el diagnóstico, por lo general el diagnóstico de esta entidad va a ser netamente clínico. Con el examen del fondo de ojo, pues podremos encontrar las lesiones y debemos sospechar la entidad, ampliar el interrogatorio para ver si hay manifestaciones sistémicas de algunas de las que hemos mencionado previamente. Y en cuanto a la angiografía fluoresceínica, entonces vamos a ver las estrías y la neovascularización. Nos va a servir para encontrar las estrías y la neovascularización coroidea asociada, aun cuando los hallazgos pueden llegar a ser sutiles, y vamos a encontrar hiperfluorescencia irregular de las estrías angioides que se producen principalmente durante la fase temprana, y vamos a encontrar diferentes grados de tinción. Entonces, adicionalmente, como les mencionaba previamente, la pigmentación que tenga el tejido coroideo va a ser importante, porque personas que lo tengan muy pigmentado, las estrías angioides van a ser difíciles de detectar, y por el contrario, los pacientes que tengan una pigmentación muy ligera, la angiografía fluoresceínica nos puede ayudar a identificar estas estrías inclusive antes de la detección oftalmoscópica. Pues podríamos decir que nadie va a pedir una angiografía fluoresceínica en un paciente pues, en el cual no le veamos alguna alteración del fondo de ojo, pero pues que si tenemos, por ejemplo, un paciente al cual sospechamos un pseudosantoma elástico o que tiene el diagnóstico de pues podríamos adelantarnos y pedir esta ayuda diagnóstica. En cuanto a la autofluorescencia del fondo de ojo, estas son imágenes que utilizan la emisión de una luz de lipofucina que se reflejan en las células del EPR, y se considera que reflejan la actividad metabólica del EPR. Entonces, en las estrías angioides se puede mostrar una autofluorescencia del fondo de ojo aumentado, que también puede llegar a estar disminuida, y a menudo demuestra un epitelio pigmentario de la retina con una atrofia más extensa que la observada en la oftalmoscopia del fondo de ojo o en la angiografía fluoresceínica. Por lo tanto, la autofluorescencia del fondo de ojo puede ser una herramienta no invasiva y útil para monitorear la progresión de estos cambios a nivel del EPR, que está relacionado con las estrías angioides y la neovascularización coroidea. En cuanto a la angiografía con el verde indocianina, un estudio que realizaron, que incorporó el uso de múltiples modalidades y que comparó la angiografía fluoresceínica, la autofluorescencia y fotografías del fondo de ojo en pacientes con estrías angioides y pseudosantoma elástico,
no sugirió una propagación centrífuga de la calcificación progresiva de la membrana de Bruch y esta que comenzaba en el polo posterior y que progresa hacia la periferia de la retina. Y también encontraron unas áreas centrales de fluorescencia disminuida centrada en la parte, en la parte del polo posterior con esta técnica, principalmente en las fases tardías. Mientras que las áreas excéntricas demostraron ser normales en esta misma fase. En cuanto a la tomografía del nervio, entre la tomografía de coherencia óptica, eh, en los ojos, en los ojos, revisé también algunos casos en los cuales habían ojos con ya patología avanzada del fondo de ojo y se logra caracterizar muy bien las áreas de atrofia y de fibrosis. Encontraron que la membrana de Bruch suprayacente se rompe y este inclusive era pues mejor para detectarlo que otras técnicas como son pues el fondo de ojo, la angiografía fluorescénica y las imágenes de autofluorescencia, porque a veces no se podría detectar pues la alteración de estas capas a este nivel. Y también estas tomografías pueden detectar anomalías en la membrana de Bruch como son la fibrosis y los depósitos subretinianos. Aquí podemos ver un ejemplo que les traía pues, de un caso que estaba descrito, donde podemos ver el seguimiento que se le hace a un paciente con estrías, que se le hace a un paciente con pseudosantoma elástico, estrías angioides, que tenía una membrana neovascular coroidea activa en el momento, y un seguimiento que se le hace a este mismo paciente 2 meses después, posterior a la inyección de bevacizumab, y donde podemos ver una disminución de esa membrana neovascular coroidea activa con la que se presentaba inicialmente ese individuo. En cuanto al OCT de fuente de barrido, en una serie de casos prospectiva mostró que el espesor coroideo medio es similar en los ojos con estrías angioides y neovascularización coroidea comparado con las personas con las personas de edad normal y sin ninguna patología asociada. Que los ojos con estrías angioides y neovascularización coroidea, la coroides es mucho más delgada y se encontró que el grado de adelgazamiento coroideo independiente hay un grado de adelgazamiento coroideo que es independiente de la historia y del tratamiento de la neovascularización coroidea y no se encontraron diferencias en el espesor coroideo en pacientes sin tratamientos previos de los ojos que tenían neovascularización coroidea versus los que eran tratados con anti-VEGFs. Y aquí lo que podemos ver también es un OCT de un paciente que tiene una membrana neovascular con una hemorragia intrarretiniana y podemos ver la progresión o el cambio que se ve en el estudio también 2 meses en el seguimiento posterior a la inyección de bevacizumab, y vemos también cómo hay reducción de la membrana neovascular, la cual se encontraba activa, y cómo hay una reabsorción de la hemorragia que presentaba ese paciente a este nivel. En cuanto al tratamiento, primero mencionar algunas consideraciones y decir que no hay ninguna profilaxis o algo para prevenir estas enfermedades, sino que básicamente lo que se debe recomendar a todos los pacientes es tener algo de protección y cuidarse pues de los traumas que, como dijimos previamente, si bien son leves, nos pueden generar un sangrado. El tratamiento va a estar dirigido a los ojos que ya tienen una neovascularización coroidea, que es evidente que está activa, porque si no la tratamos, se produce una agudeza visual promedio de 20-200, más o menos cuando este paciente alcanza esta edad. Y esto fue un promedio que sacaron de varios estudios que se revisaron, y donde se revisaron un total de 147 ojos. Entonces, un estudio encontró que la agudeza visual final puede ser de 20-640 en un grupo de 26 ojos que no eran tratados y que tenían una neovascularización coroidea activa o una cicatriz disiforme, y esto fue una constante que se encontró pues al revisar todos esos informes que habían sido publicados. Y obviamente pues es obvio, pero la neovascularización coroidea no tratada nos va a llevar a unos resultados visuales muy deficientes. Entonces, en cuanto a la fotocoagulación con láser, el láser fue de las primeras terapias que se utilizó para el tratamiento de estas neovascularizaciones.
En cuanto a los resultados, decir que la tasa de recurrencia fue hasta el 77%, lo cual es bastante alto, esto no fue menor, por eso se trataron de buscar otras terapias de las cuales abordaremos más adelante. En una serie de casos que revisaron, los ojos tratados con láser para estas neovascularizaciones masculares desarrollaron mayor crecimiento de la neovascularización, inclusive llegaron a tener pérdida de visión, y cuando se reusa el láser para la neovascularización coroidea extrafoveal en las estrías angioides se encontraron como resultado mejores resultados, pues si lo comparábamos con los no tratados, y no se recomienda el tratamiento profiláctico de las estrías angioides antes del desarrollo de la neovascularización coroidea, porque como lo dijimos previamente en las consideraciones del tratamiento, está reservado para las neovascularizaciones las cuales se encuentran activas o que ya son evidentes. Entonces, ¿qué logra la fotocoagulación? Con láser, el cese a corto plazo del crecimiento de la neovascularización, pero nos genera algunos problemas, como es que se crea un escotoma en el nivel de interés, de la zona de interés o con la zona tratada, y que vamos a tener recurrencias tempranas. Y por eso es que la terapia con los anti-VEGFs debe ser considerada como la primera línea. El tratamiento con láser para neovascularización coroidea extrafoveal es controvertida, dada la disponibilidad de mejores regímenes de tratamiento. Entonces, la termoterapia transpupilar usa un láser de diodo con una longitud de onda de 810 nanómetros y tiene una mejor penetrancia a los capilares y es menos dañino para el EPR. Emplea un umbral bajo para evitar las diferentes quemaduras térmicas y no crear como esos escotomas de los cuales hablábamos previamente. Y en un estudio retrospectivo que se realizó para la termoterapia transpupilar, para tratar la neovascularización coroidea subfoveal, no se encontraron beneficios significativos a largo plazo en la reducción del crecimiento de la neovascularización, ni tampoco unas mejoras visuales. Entonces, pues por esto ahí podríamos cuestionarnos un poquito la utilidad de esta. En cuanto a la terapia fotodinámica, hay diferentes datos de series de casos retrospectivos y prospectivos de ojos tratados con estas y nos demuestran mucha variabilidad en sus resultados. Los diferentes informes nos sugieren una reducción de la progresión de la neovascularización coroidea versus la historia natural por sí sola. Y en esa serie de casos retrospectiva, en una serie de casos retrospectiva controlada con placebo, encontraron una reducción, una mayor reducción de la agudeza visual media durante el seguimiento a 18 meses después del tratamiento, y donde vieron que donde los ojos no tratados tenían una agudeza visual de 20, que inicialmente se presentó de 20-60, perdón, en los ojos no tratados de entre 20-160 a 20-640, y en los ojos tratados con esta terapia fotodinámica, donde los cuales eran tratados agudezas visuales que fueron en el rango de 20-126 hasta 20-500. Otro estudio encontró que la agudeza visual media disminuyó después de la terapia fotodinámica de 20-400 a 20-600, y se hizo una extensión del estudio inicial con 2 años de seguimiento que identificó una disminución progresiva de la agudeza visual después del tratamiento con terapia fotodinámica, y los resultados de la terapia fotodinámica encontraron que el tamaño de la lesión aumentaba inclusive después del tratamiento. Y esto puede ser indicativo que hay actividad persistente de la enfermedad. Y por último, que comparado con la historia natural, el resultado después del tratamiento con la terapia fotodinámica es similar. Entonces, como ven, pues tampoco los resultados con esta son los más satisfactorios. Y ahora, para hablar algo de las terapias quirúrgicas que están disponibles, antes del uso de los tratamientos con los anti-VEGFs, la translocación macular y la eliminación de la neovascular eran opciones de tratamiento. Entonces, lo que se hace con la translocación es mover la neuroretina macular a un área del EPR sin neovascularización previa. Lo que se trata de hacer es un giro de esta retina casi en unos 360 grados para cubrir esa zona, y hay mejoras variables en la agudeza visual a corto plazo. Lo que pasa es que hay pocos casos documentados sobre esto. De lo que pude encontrar fueron que el número de ojos tratados fue menor a 10, lo cual es muy limitado para sacar conclusiones pues fuertes con respecto al resultado de esto. ¿Qué complicaciones tienen la proliferación vitreoretiniana, los desgarros retinianos asociados que se presentan?
y las hemorragias, y actualmente no está recomendado el tratamiento quirúrgico para la neovascularización coroidea derivada de las estrías angioides. En cuanto al tratamiento con los anti-VEGFs, estos son los que tienen mejores resultados de todo, con respecto a los que hemos mencionado previamente, tienen la mayor, y es los que tienen mayor impacto en la reducción del grado de la pérdida visual comparado con todo lo que ya hemos dicho. El bevacizumab, ranibizumab y aflibercept han demostrado una marcada reducción en la tasa de la pérdida de agudeza visual, aunque el seguimiento de todos los estudios de lo que se ha revisado en la literatura hasta el momento es corto y se dice que faltan estudios, ensayos aleatorizados. No hay mayor diferencia reportada entre el bevacizumab y el ranibizumab para el tratamiento de la neovascularización coroidea en las estrías angioides, y hay pocos casos también descritos en la literatura o estudios de peso para detectar la diferencia en cuanto a la seguridad y la eficacia entre uno y el otro. Entonces no podríamos como demostrar la superioridad entre uno y el otro. Pero sí vamos a hablar de algunas cosas específicas y lo que se ha encontrado con cada uno de ellos. En cuanto al bevacizumab, la mayoría de los ojos con neovascularización coroidea secundaria a las estrías angioides y que fueron tratados con este mostraron una mejoría o una estabilización de la agudeza visual media en un seguimiento a largo plazo que estaba estipulado entre 12 y 28 meses. En una serie de casos retrospectivos también encontraron una estabilización o mejora de la agudeza visual después del tratamiento en un 87 a un 100% de los pacientes, también en un seguimiento que se consideró de largo plazo, que era entre 12 y 28 meses, y la agudeza visual mejoró en 3 o más líneas en 62% de los ojos a los 12 meses post-tratamiento. En un estudio específico que tenía pacientes con estrías angioides y pseudosantoma elástico, la agudeza visual mejoró de 20/80 a 20/40 después de que se hiciera en promedio la aplicación de 6,5 inyecciones y un seguimiento a 28 meses. Y tener en cuenta, y esto es importante porque nos lo recalcaban mucho, y es que la enfermedad temprana tuvo mejores resultados visuales, donde tuvieron una agudeza visual media de 20/25 versus una agudeza visual de 20/60 en la enfermedad en ojos con enfermedad avanzada. Esto es importante tenerlo en cuenta porque debemos sospechar la entidad, y una vez esté establecida los cambios de la neovascularización coroidea o que se está activa, debemos hacerlo de una manera pronta para evitar el compromiso visual de estos pacientes a largo plazo, el cual puede llegar a ser irreversible. Y los ojos con neovascularización coroidea se trataron inicialmente con bevacizumab, se les dio un seguimiento cada 4 a 6 semanas para mirar cómo era el comportamiento de estas lesiones y la neovascularización en el tiempo, y se realizó retratamiento con inyecciones de bevacizumab si se encontraban que si había actividad de la neovascularización coroidea, o la cual no estaba respondiendo pues al tratamiento. También revisé otros estudios que han sido múltiples y que cumplen con 12 meses de seguimiento, en los cuales encontré que más o menos se aplicó en promedio 4 inyecciones o con unas dosis de 1,25 a 1,5 miligramos, y estas se administraron durante un periodo de 12 a 18 meses. Se encontró que la neovascularización coroidea puede llegar a ser recurrente hasta en el 33% de los pacientes, y que aparece generalmente en los primeros 19 meses, que esta puede presentarse en el mismo lugar o en nuevas zonas, o podemos encontrar nuevas zonas de neovascularización coroidea que pueden ser adyacentes a las zonas que estaban previamente comprometidas. Y en ese estudio encontraron que hubo una resolución angiográfica de la neovascularización coroidea hasta en el 67% de los pacientes en un seguimiento de 19 meses, que hay una reducción en el el espesor central de la retina entre 67 y 103 micras, y que la mayoría de los ojos mostraron una agudeza visual estable o mejoría de esta, y que tan solo 8 al 13% tuvieron una disminución de esta, generalmente en ojos que ya contaban con una enfermedad un poco más avanzada. Y que la disminución visual está relacionada con los cambios maculares atróficos, es decir, como por las secuelas o la cicatriz que esto nos va dejando, y no por la actividad como tal de la neovascularización coroidea que se presenta. En cuanto al ranibizumab, pues los resultados visuales en los ensayos son muy similares a los del bevacizumab, y en la mayoría de los ojos que se han tratado se ha encontrado una mejoría de los resultados visuales o estabilidad de la agudeza visual,
también un seguimiento que ha sido prolongado, básicamente de lo que revisé, más o menos unos 24 meses. La agudeza visual mejoró entre 66 al 93% de los pacientes usando una dosis de 0,3 a 0,5 miligramos y que el 7 al 33% de los ojos tratados tuvieron una pérdida visual al final del estudio. Esto es un porcentaje pues, que lo considero como muy amplio el rango, pero pues en general los resultados han sido bastante buenos. ¿Qué tratan de hacer con el ranibizumab? Lo que trata de hacerse es una dosis de carga que se aplica cada 3 o 4 semanas y luego se sigue un protocolo de un tratamiento según sea necesario. Y es poner otra inyección si se detecta una actividad de la neovascularización coroidea en estos pacientes. En promedio, con el Lucentis o el ranibizumab, lo que se pone es de 5 a 7 inyecciones. Ese es el promedio que sacaron de 2 ensayos prospectivos donde miraron la evolución y el seguimiento de estos pacientes, que lo hicieron entre 14 y 16 meses. 78% de esos pacientes necesitaron retratamiento después de las primeras 3 dosis de carga y encontraron una resolución en los cambios de las angiografías fluoresceínicas del estándar de vascularizaciones en el 66% de los ojos tratados. En el OCT tuvieron una disminución media de 107 micras con respecto a los cambios que se presentaban de la lesión inicial de la retina de la neovascularización con el seguimiento final que tenía ese paciente, lo cual es algo bastante bueno. Y de que había pérdida de la visión secundaria de la degeneración de la retina, que esto se informó a pesar de la resolución de la neovascularización coroidea post-tratamiento y como lo decíamos previamente, también puede ser el resultado de los cambios atróficos y de las lesiones cicatrizales que se presentan en la zona comprometida. Acá lo que podemos ver es algo, perdón, que se me quedó. Aquí lo que podemos ver es un caso de un paciente tratado con ranizumab. Lo que podemos ver en la imagen con el literal A es la lesión grisácea subfoveal que se presenta pues, en ese paciente con las estrías angioides y con los bordes hemorrágicos pues, que son compatibles con la membrana neovascular coroidea. En la imagen con el literal B, pues podemos ver esa lesión como en cúpula, que es densa, que está bordeada y un pequeño pues desprendimiento del neuroepitelio pues que se presenta ahí a ese nivel. Y ya lo que podemos ver en las imágenes inferiores es el mismo fondo de ojo en el paciente 2 meses después del tratamiento con ranibizumab y podemos ver pues cómo disminuye la hemorragia, cómo esa lesión en cúpula había desaparecido y los cambios que había tenido en la geografía fluoresceínica. En cuanto a la aflibercept, encontré un informe de caso documentó el caso de en 2 pacientes que fueron tratados con una sola inyección. Fue lo único que encontré como de importante o significativo hasta la fecha. Y se encontró en uno de los pacientes que su agudeza visual mejoró de 20/25 a 20/20 a los 12 meses. Y en el otro paciente que se había presentado inicialmente con una agudeza visual de 20/200 a 20, posteriormente terminó con un 20/50 después de tan solo una inyección de este medicamento y el seguimiento que se le hizo hasta los 9 meses. En cuanto a la terapia combinada, pues varios estudios trataron de examinar la eficacia o la mejoría que presentaban estos pacientes comparándolo con la monoterapia. Y un ensayo prospectivo investigó los resultados de la terapia fotodinámica reducida utilizando 25 joules por centímetro cuadrado más ranibizumab a una dosis de 0,5 miligramos relacionado con estrías angioides y en ojos que no habían sido previamente tratados para neovascularización coroidea. Se realizaron 12 meses de seguimiento en estos pacientes. En 9 de los 10 ojos encontraron una terapia estable o mejorada. 6 mostraron ganancia de 2 o más líneas de agudeza visual y un ojo tenía más de 3 líneas de visión disminuida, pues o sea, solo uno tuvo un, un resultado insatisfactorio y la tasa de recurrencia estuvo disminuida, pero el resultado visual fue similar al del ranibizumab solo, entonces por eso muchas veces no se utilizan este tipo de terapias. Entonces, en conclusión, decir que la calcificación y la degeneración de la membrana de Bruch explican el fondo de ojo y la apariencia de las estrías angioides que están asociadas con múltiples afecciones sistémicas, las cuales debemos sospechar para hacer el estudio pertinente que corresponda a cada uno de los pacientes según las manifestaciones que tenga cada una de esas entidades, que no afecten significativamente, que no se afecta significativamente la visión si permanecen extramaculares o si no se desarrolla la neovascularización coroidea,
que la neovascularización coroidea va a ocurrir en la mayoría de los ojos y que a menudo va a ser bilateral, y que en el tratamiento los resultados visuales después de usar la terapia anti-VEGF es mejor, y será necesario realizar más estudios para determinar si estos primeros resultados de los cuales acabamos de debatir, los cuales son favorables, se mantienen con un seguimiento más prolongado, es decir, posteriores a 30 o 40 meses, como les mencionaba previamente. Y por último, mencionarles algo pues como muy por encima, que fue la motivación como para tener esta charla en el día de hoy, y es una paciente de la doctora Naya, la cual ella vio en su consulta, que es una femenina de 53 años, que tiene estrías angioides con un pseudosantoma elástico asociada y una neovascularización coroidea en ambos ojos, que ya se encuentra pues en un proceso cicatrizal porque esto ha sido un proceso larvado, que ella consultó inicialmente por fotopsias y miodesopsias. Fue un tratamiento que se inició inicialmente en otra ciudad, fue tratada con Lucentis, y posteriormente pues la paciente resultó acá, y por eso es paciente de la doctora. Ella ha tenido una mejoría de la visión subjetiva y objetiva. La última inyección que se le recibió con antiinflamásicos fue en 2022, pero que desafortunadamente, a pesar del tratamiento que se ha resultado en esta paciente, el resultado visual de ella es de cuentadedos en ambos ojos. Entonces, estos son fotos directamente de la paciente del fondo de ojo. En este izquierdo podemos ver mucho mejor todos los cambios que se ven claramente de las estrías angioides que presentaba esta paciente, y adicionalmente queríamos traerles pues como un comparativo como del OCT que presentaba esta paciente en un principio cuando se presentó inicialmente en, cuando inició el seguimiento en el 2021 con la doctora, y lo que presenta ahora a 2023, donde vemos que se ha mantenido, digamos, como estable dentro de lo que presentaba inicialmente, pero que tenemos cambios de fibrosis, que es subretiniana extensa, que es todo lo que vemos como ese material hiporreflectivo, y lo cual es blanco, que en el momento no se encuentran signos de membrana neovascular eh, activa, pero vemos como pues la atrofia ya es importante. Inclusive podemos ver como el grosor central de ella es de 45, de 45 micras, pero pues que ha estado digamos, controlada, y que continúa en su seguimiento. Entonces, esto es como para para decirles que de pronto si vemos estos pacientes, que es importante pues tener esto en cuenta, que lo debemos tener presente, y que si pueden llegar a nuestro servicio. Y muchas gracias, eso era lo que tenía para ustedes en el día de hoy. Muchas gracias, Federico. Muy buena revisión y un buen número de casos que yo creo que ilustran muy bien para las personas pues, que no estén familiarizadas con esta patología. Y ese es el principal problema que yo he visto en la práctica, ¿no? Las estrías angioides, diría que la mayoría no son tan fáciles de ver. Entonces, mucha gente que no conoce la patología no hace el diagnóstico. Una vez que se las muestran y a usted en una foto se las muestran, es como esas lesiones de retina que ya son obvias, pues ya usted las ve, pero recibir un paciente de nuevo con estrellas angioides, a mucha gente se le pasan. Entonces, esa mirada cuidadosa de la retina pensando en la membrana de Bruch como una cáscara de huevo que se quiebra con trauma o espontáneamente cuando está más calcificada, que es lo que pasa en todas estas enfermedades donde tiende a formarse pues las estrías angioides, que está más, tiene un porcentaje mayor de calcificación y por eso se quiebra y se forman las estrías radiando del disco. Y ahí el nombre angioide, como usted dijo. El otro comentario que tengo es que, por lo menos en mi práctica, pues los resultados, desde luego que tratamos con antiangiogénicos cuando hay membrana vascular, pero los resultados visuales finales después de un buen seguimiento suelen ser, como usted mostró en el caso, suelen ser malos. ¿Sí? Es decir, muchos pacientes terminan por los lados de 20-200 y la razón es que son
son membranas muy recurrentes, son pacientes, yo creo que los pacientes con más inyecciones mm, que yo he tenido, tengo, recuerdo en este momento uno como con 70 inyecciones, que en Estados Unidos le han puesto como 35 y yo critiqué en mi mente y dije, no, ahí están pintados los gringos con su inyectadera. Ah, ¿cómo le pueden poner 35 inyecciones a un paciente? Y yo, en el curso de como 10 años, le puse otras 35. Y finalmente el paciente terminó viendo mal, ¿no? Con poca visión, porque la etiología de la ruptura está allí y obviamente no la quita el antiangiogénico. Entonces, recurren y recurren y terminan finalmente pues con un daño macular muy serio. No sé, pues si uno oye los estudios que usted comentó sobre resultados, pues no pareciera tan malo, pero pues también lo dijo, eran seguimientos más bien cortos, ¿no? A Sí, 2, 3 años. Yo estoy hablando de muchos años de seguimiento. No sé si esa sea la impresión que tengan los demás que están aquí, aunque no hay muchos que tengan tantos años para hablar de 20 o 30 años de seguimiento. Pero no sé si esa sea la impresión en cuanto a respuesta a la terapia, o si también, tienen algún otro comentario. también lo que mencionaba y lo que revisé sobre esos estudios eran que, como le decía, doctor, que eran pacientes en los cuales trataban de hacer como mucho énfasis en un tratamiento temprano. Entonces, de pronto tenían unas lesiones de pronto no tan extensas y de pronto un ojo no tan comprometido. Entonces, yo creo que también eso puede influir en los resultados finales de esos Pero buenos eso es, resultados que eso es revisó. válido en todas las membranas neovasculares, ¿no? Cualquier etiología. Si usted las coge rápido y las trata agresivamente, pues usualmente le va mucho mejor en términos de recuperación de visión y le va mucho mejor en términos de número de inyecciones. O sea, son pacientes que controlan mucho más rápido, mucho más fácil, independiente de cuál sea la etiología de la membrana. El tratamiento temprano es clave. Y de ahí, pues, que hagamos tanto énfasis en la campaña de que la gente se chequee su visión, porque generalmente pensamos en membrana y pensamos en viejitos, ¿no? Pero pues esto le da a jóvenes y es desconcertante, igual que es en los viejos, pues que lleguen con membranas grandotas, visiones muy malas y la historia de que no se han dado cuenta o solo recientemente se dieron cuenta que no veían por ese ojo cuando uno sabe que eso lleva 2, 3 meses de evolución. Eh, y es que yo diría que la gran mayoría de la gente no se da cuenta cuando pierde visión por un ojo. No es una minoría, no es una excepción. Entonces, yo insisto mucho y tengo videos y campañas y cosas para... Creo que de las medidas más importantes de prevención en visión y muy poquita gente las menciona es tápese un ojo todos los días y sea consciente de su visión. Los que estamos metidos en oftalmología y tenemos conciencia mucho mayor de la visión, nos parece muy difícil o casi imposible que uno pueda perder visión por un ojo y no se dé cuenta. Pero pues esa es la realidad de, de todos los días y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Es relativamente pequeña la cantidad de gente que consulta temprano y obviamente les va mucho mejor, claro, si se tratan temprano. ¿Algún otro comentario o pregunta? No, Doc, lo mismo pues que sí, estaba preguntando usted de los casos. Tengo dos como muy contrarios. Esta señora, que ya está re mal, ya ella pues ve muy mal, y tengo un muchacho joven como de 20 y pico,
que tiene un ojo que las estrías no le llegan a la mácula y ese ojo no le llegan a la fobia, pues ve muy bien. Y el otro ojo sí tiene membrana y me tranquiliza escuchar lo de las 70 inyecciones porque lo tengo desde que me gradué y le pongo ahí lía y yo intenté ilusamente comenzar a extenderlo rápido y no, claro, eso se reactiva rapidísimo. O sea, me paso de 8 semanas y vuelve y se le activa la membrana. Entonces, finalmente estoy en un bimensual. O sea, estoy cada 8 semanas con Ailia desde hace como 3 años. Y, y bueno, entonces así lo mantiene. Pero él se mantiene entre 20/60 y 20/40 todavía. Pero él es muy juicioso y hace todas las vueltas de autorización. Y cada 2 meses, sagradamente, le estoy inyectando Ailia. Y así lo he mantenido por 2, 3 años. Él es súper juicioso también y ha leído bastante y estamos como a la espera de poder usar Lizimap, que de pronto podría actuar, pues, bueno, de probar algo diferente. Pero bueno, esas son mis dos experiencias de estrías, uno que ve y uno que no ve. Y bueno, y de esta señora, lo que decía Fede, ella tiene pseudosantoma, ella tiene más lesiones sistémicas. Él, el único hallazgo es el ojo. Digamos que uno diría, de pronto los que tienen mayor afección sistémica podrían llegar a tener un compromiso ocular más severo, más grave, podría ser. Y yo creo que también es pertinente mencionar, sobre todo con los estudios que mostró Federico, de comparaciones entre Avastin y Lucentis, eh, sin ninguna observación pues o crítica al antiangiogénico que uno le parezca más apropiado, que el argumento de que usar Avastin es off-label, que se lo he oído a muchos colegas, pues que se escandalizan un poco con el uso off-label, que en este caso el uso off-label es para todos, ¿sí? Porque no está aprobado para esta indicación ninguno de los antihigiénicos se ha estudiado para esta indicación. Entonces, tan off-label es Lucentis como Eylea como Avastin. Ahora, si uno cree que a un paciente le va a ir mejor con Eylea, pues sí, si uno tiene argumentos para creer eso, pues usarlo, o le va a poner menos inyecciones, ¿sí? Pero, pero el argumento off-label aquí definitivamente no aplica. Ok. Bueno, si no hay más comentarios, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la Gracias a todos, feliz día.